¿Por qué la gran mayoría de los traders pierden dinero? Bueno, si a día de hoy no tienes los resultados que quizás estás buscando, es muy probable que sea por uno de esos tres motivos que Mr. Sten Barger nos presenta en Método Trading, en esa serie de 3 artículos en los que te estoy intentando presentar precisamente pues esto que él nos plantea. En este segundo artículo habla acerca del cambio constante del mercado. ¿Qué tiene que ver esto con el psicotrading? ¿Qué tiene que ver esto con nuestros resultados? ¿Y qué tiene que ver esto con que puedas mejorar tus propios resultados? En este vídeo te lo cuento. Antes de nada, si este vídeo crees que puede serle interesante a alguien, por favor envíaselo. Y por supuesto, te invito a que te puedas suscribir. No solamente me ayudas mucho, sino que también ayudamos a todos a que puedan seguir teniendo cada vez más cultura financiera. El primer artículo de esta serie, Sten Barger nos presentó una de las naturalezas precisamente de la gran parte de las pérdidas que muchos traders tienen. Y es básicamente la idea de lanzarse al mercado sin antes haber operado suficientemente en modo simulación. Y esto él lo mezclaba y nos hablaba, como buen psiquiatra que es, del trauma que generaba y de los conflictos emocionales que generaba después en nuestra carrera como inversores. De hecho, él planteaba alguna opción interesante, no solamente para los traders que llevan menos tiempo, sino también para aquellos inversores que lleven también más tiempo. En este segundo artículo lo que nos hablan es acerca de lo importante que es tener en cuenta el cambio constante del mercado. Y me gusta porque hay dos facetas que muy bien nos ilustran esta situación y que nos ayudan a entender precisamente lo importante que es tener en cuenta la naturaleza del cambio de los mercados. En primer lugar, nos ayuda a entender esta situación el hecho de que en cualquier disciplina, como por ejemplo, él nos estaba poniendo en ese artículo, como ves en pantalla, o por ejemplo, técnicas quirúrgicas u otras que quizá requieren conocimientos avanzados, vemos que constantemente van apareciendo nuevos enfoques que ayudan a tener mejores resultados en eso que ya un cirujano está haciendo con, vamos a decir así, con resultados consistentes. De tal forma que un cirujano, por muy bueno que sea, constantemente tiene que estarse actualizando por nuevas técnicas que van saliendo y nuevas formas de entender precisamente esa disciplina que él controla muy bien. Bueno, muy interesante porque de manera similar vemos que en cualquier otro campo, no solamente en técnicas quirúrgicas, sino por ejemplo en negocios, vemos que también los intereses de los, en este caso clientes, incluso del mercado, van también cambiando. No solamente los intereses, sino también a que a medida que la demanda, o en ese caso la tecnología cambia, los consumidores, cosas que ayer querían, quizá hoy quieren completamente obsoletas. De tal forma que alguien que esté suministrando a objetos, a artículos, servicios al mercado, constantemente se tiene que ir actualizando. ¿Por qué? Porque obviamente llegará el día en que se acabe quedando completamente obsoleto. Incluso cuando a día de hoy pudiera tener buenos resultados, como hablábamos por ejemplo de un médico cirujano, vemos que constantemente se tiene que ir cada vez actualizando precisamente para poder mantener esos resultados e incluso mejorar los que ya tiene. Bueno, precisamente esto nos sirve de introducción a este artículo, hablando acerca de la naturaleza del cambio, porque nos ayuda a entender en primer lugar algo que debemos entender muy bien cuando comenzamos a hacer trading, que es que en primer lugar un patrón, un setup, una ventaja, como lo queramos llamar en el trading, nunca puede ser permanente. De tal forma que vemos que constantemente el mercado va cambiando y quizá lo que ayer nos sirvió a día de hoy no es igual de útil. Muy interesante porque aquí Sten Barger nos presenta un poco su duda que planteó a ChatGPT hablando acerca de si el mercado tiene una serie estacionaria. Y sabemos básicamente que una serie estacionaria, como bien hace una definición ChatGPT, es una serie en el tiempo que sirve propiedades estadísticas constantes a lo largo del tiempo, una media constante, una varianza constante y una estructura de autocovarianza constante. Y obviamente esto en el mercado de valores no pasa. Como bien podemos saber, hay algunos datos que sí pudieran ser estacionarios, ¿no? Por ejemplo, intentamos ahora medir la altura media de los habitantes de un país. Pues obviamente todo va a estar en un determinado rango. Podemos ver que a lo mejor hay algún dato que se sale de la media, pero rápidamente, con toda probabilidad, el siguiente dato estará otra vez
pues muy cerca de la media. Esto puede pasar incluso con algunos algunos campos en los que quizá pudiera parecer que tiene una similitud gigantesca con el mercado de valores, como por ejemplo, pues el bien sabido ejemplo de la moneda al aire. Una moneda al aire, obviamente, como bien saben aquellos pues que defienden los métodos de martingala, pues obviamente puede dilatarse en el tiempo un determinado dato que se sale mucho de lo que sería lo esperado o la media, ¿no? Como por ejemplo, pues una moneda al aire probablemente en alguna ocasión pues pueda salir, pues por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 10 veces por el lado de la cara o por el lado de la cruz. Claro, obviamente, si tomamos una muestra de datos suficientemente amplia, sabemos que al final va a tender que el lado de la cara salga 50 y que el lado de la cruz salga 50, de tal forma que vemos que podríamos decir que estamos ante una serie estacionaria porque tenemos una media que en el tiempo, con una muestra suficientemente amplia, no con una muestra muy pequeña, al final pues acabas teniendo ese tipo de propiedades. Obviamente con el mercado esto no es así. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado puede agrupar periodos de baja volatilidad y luego periodos de alta volatilidad durante tiempos que no tienen nada que ver con una serie estacionaria. De tal forma que vemos que el mercado constantemente pues está cambiando. O lo que es lo mismo, y ya aplicando a lo que nosotros estamos intentando buscar, cuando nosotros encontramos un determinado patrón, pues hay que tener mucho cuidado porque ese probable patrón que hemos encontrado, con toda probabilidad, no va a funcionar en el futuro cuando ahora de repente el mercado cambie de régimen y ahora vemos que el mercado cambia por completo. Esto lo vemos muy a menudo cuando nos presentan determinados patrones o setups o sistemas de trading que funcionan muy bien en algunos regímenes de mercado y en algunos momentos pues esto pudiera parecer que es súper interesante. ¿Cuántas veces seguramente haya sido alguna ponencia, alguna feria, algún congreso de trading y ahora pues alguien te estaba hablando, como bien sabemos muchas veces, de sistemas tan sencillos que pudiera parecer que no son reales en los resultados que tienen? Por ejemplo, vemos ahí ahora un sistema que nos muestra cuando una media corta cruza al alza una media larga. Un sistema, vamos a decir, tendencia, ¿no? Y ahora vemos que nos enseñan a operar con un cruce de medias, simplemente, sin tener en cuenta más factores. Claro, cuando ahora el ponente te está contando ese sistema, pues, ¿qué te va a mostrar? Pues obviamente gráficas en las que el mercado esté subiendo o bajando. Y ahora vemos como un sistema tendencial en un momento alcista o un momento bajista, por supuesto que funciona. Claro, ¿cuándo viene el problema? Cuando ahora el mercado cambia y ahora ese setup que te contaron con una tendencia alcista, una media de 20 cruza al alza, la media de 40. Y ahora vemos que el mercado se dispara al alza y te dice, mira, si hubieras comprado en este punto y ahora hubieras vendido en este otro, fíjate todo el tramo de beneficio que hubieras tenido. O por el contrario, cuando el mercado ahora está cayendo y ahora vemos que la media de 20 cruza simplemente la de 40 a la baja. Y te dice, mira, si hubieras vendido aquí y hubieras comprado aquí saliendo del mercado, fíjate todos los beneficios que hubieras tenido. Claro, te están contando un patrón, un setup, en un momento del mercado en el que pues funcionaba. Claro, como bien nos reconoce Steinbarger y desde luego nos ayuda a entender que es uno de los mayores desafíos del psicotrading, precisamente entender que el mercado está en cambio, sabemos que cuando ahora llegue un mercado lateral, pues esas ganancias que tuviste, pues las devolverás y con intereses. Y ahora verás que la media de 20 cruza a la baja a la de 40, sube a la de 20, baja a la de 40 y vemos que constantemente estarás teniendo señales en falso. Así que muy interesante porque es uno de los primeros conceptos que me gusta de este artículo y por eso pues te lo quería mostrar y compartir contigo, ¿no? Mucho cuidado porque el patrón que utilizaste muy probablemente no funcione en el pasado. Eso sí es que el mercado en alguna ocasión vuelve otra vez a, en función del tipo de sistema obviamente, cuanto menos robusto sea, pues esto más probable será. Eso sí, alguna vez el mercado vuelve otra vez a configurarse de tal forma que se ajuste a las reglas que tú preestableciste con el sistema de trading. Bueno, en segundo lugar, me gusta mucho esta idea que nos traspasan y que nos da, es que la ventaja real en los mercados, como bien nos dice Steinbarger, viene de la capacidad de detectar cuando cambian los mercados y muy interesante, él habla de identificar la naturaleza de ese cambio. Y es cierto que a veces caemos en lo simple y es verdad que podemos simplemente hablar de que el mercado está subiendo o está bajando, ¿no? O está en un rango lateral. Y es cierto, y que es una de las clasificaciones. Me gusta porque también él lo que nos hace entender es que hay también otros tipos de clasificaciones, como en este caso nos habla de la tendencia, del ciclo y de la rotación.
Lo que nos quiere decir, más o menos, explicado por encima, es que al final los mercados también pueden estar en una constante rotación, y lo que era un sector muy potente en el día de ayer es probable que mañana cambie y ahora, en vez de ser ese sector, pues sea otro. Claro, lo que hay que entender muy bien es la naturaleza del cambio. Por eso, como él nos dice, que hay que intentar mirar debajo del capó para ver qué se está operando, qué se negocia, y ahora pues buscar patrones coherentes. Por ejemplo, tenemos una moda, muchos hablan de burbuja, de las acciones que tienen que ver algo con la inteligencia artificial. Bueno, pues si tenemos ahí una naturaleza del cambio, bueno, pues es posible que esas acciones quizá hayan podido funcionar mejor en cierto momento o sigan haciendo en el futuro. O bien, por ejemplo, vemos que se está comportando peor la banca regional, como ha pasado en algunos momentos, y bueno, pues esto nos dé ahora un patrón que nos ayude a entender que algo está cambiando, y ahora podemos fijarnos ahí en ese determinado sector. O, por ejemplo, fijarnos en factores macro, ¿no? Por ejemplo, ahora qué está pasando con los tipos de interés, qué está pasando ahora con las materias primas, y ahora empezamos a ver pues que se está produciendo una rotación en ese tipo de activos, y eso nos puede ayudar a operar directamente ese tipo pues de activos que se están dando en el mercado. Así que quizá la gran pregunta que nos podríamos hacer es qué es lo que está funcionando ahora en el mercado. Es decir, ¿hay algo de lo que el mercado esté hablando? ¿Hay noticias sobre un determinado sector? ¿Hay algo que se esté moviendo especialmente bien? Bueno, no hay nada peor que meterse en un activo que no está pasando absolutamente nada. Lo que tenemos que intentar entender pues es qué sectores, qué activos están funcionando, y a partir de ahí pues poder empezar a operar en ellos. O sea, hay un autor, un trader que me gusta mucho cómo hace este enfoque, es Timothy Sykes. Tenemos también artículos suyos en Método Trading y en ISPA Trading, que básicamente lo que él intenta es detectar sectores que se estén pues hablando mucho en los foros, que se esté negociando, que se estén operando con incrementos pues de volumen y porcentaje de subidas espectaculares, y él pone el foco ahí para pues meter sus setups, o bien después de caídas fuertes del mercado, o bien después de rupturas. Pero básicamente lo que intenta él hacer no es aplicar esos setups en cualquier tipo de acciones, sino que lo que hace es, primero busca qué tipo de activos o qué tipo de acciones, en este caso penny stocks, acciones normalmente menos de $5, para ahora poder buscar pues qué patrón él opera, y ahora aplicar esos patrones solamente sobre esas acciones que están realmente funcionando. Así que bueno, una idea que nos da este artículo que me ayuda mucho a poder pues trasladar de lo importante que es, en primer lugar, mucho cuidado con los patrones que estamos operando. No tienen por qué funcionar siempre, no solamente en cualquier tipo de mercado, sino que es posible que a lo mejor ese patrón deje de funcionar en el futuro. Así que mucho cuidado y estate atento a poder pues intentar ver los cambios. Hay pues muchas formas de intentar ver cuando un sistema o un patrón está obsoleto. Te lo contaré en otro vídeo, si te interesa también puedes poner en comentarios y lo hablamos. Y en segundo lugar, en lo que están, pues en este caso transmitiendo, es que la naturaleza del cambio del mercado, eso que es intrínseco al propio mercado, podemos intentar pues paliarlo pues viendo cuando el mercado está pues cambiando y está girando. Y lo que nos ayuda a entender es que entendamos muy bien qué es lo que está funcionando, qué es lo que está rotando ahora, qué es esos activos, ese sector que está funcionando bien. Bueno, pues vamos a por él, y en ese caso empezamos a meter los patrones pues en ese tipo de sector o activos que están funcionando especialmente bien, ¿no? Mirando debajo del capó, como él nos estaba contando. Ese es el segundo artículo. Te espero en el siguiente vídeo con el tercer artículo y tercer consejo acerca de los mayores desafíos del psicotrading o trading.